Capítulo 1. El efecto enfriador del viento. Teatralizamos por naturaleza. Por lo menos una vez al día damos una nueva interpretación a la situación atmosférica, fenómeno en esencia impersonal, para expresar la percepción que tenemos del universo en ese momento. Qué bien se ha puesto a llover, precisamente hoy que estoy deprimido, como la vida misma. O decimos, no recuerdo haber pasado nunca tanto frío, en un intento de crear un vínculo con nuestros contemporáneos. O tal vez, cuando era niño, los inviernos eran más largos, con el propósito de encontrar alguna ventaja al hecho de hacerse viejo. El clima es impersonal, pero nosotros lo percibimos y lo explotamos como un fenómeno teatral. Es decir, una trama argumental intentando comprender lo que significa para el protagonista, o sea, para nosotros mismos. Teatralizamos el tiempo, el tráfico y otros fenómenos impersonales, haciendo uso de la exageración, la yuxtaposición irónica, la inversión, la proyección y todas las estrategias de las que se valen el dramaturgo para crear fenómenos emocionalmente significativos, y el psicoanalista para interpretarlos. Para teatralizar un incidente cambiamos el orden de los acontecimientos, los alargamos o los acortamos hasta que comprendemos el significado personal que tiene para nosotros, protagonistas del drama individual que sabemos que es nuestra vida. Hoy decimos, hoy he esperado el autobús. Tal afirmación no tiene nada de teatral. Un poco más lo sería, hoy el autobús ha tardado mucho en venir. Si afirmamos, hoy el autobús ha venido enseguida, la frase no es teatral en absoluto. Y no hay motivo suficiente para pronunciarla. En cambio, si decimos, nunca te imaginarías lo poco que he esperado el autobús hoy. De repente habremos aplicado unas estrategias de dramatización a un suceso cotidiano. Hoy el autobús ha tardado media hora. Es una afirmación teatral, en cuanto significa que he esperado durante una cantidad de tiempo suficiente para que el otro comprenda que era demasiado. Esta apreciación es importante. No puedo elegir un espacio de tiempo muy corto si quiero que el otro capte exactamente mi mensaje, ni tampoco demasiado largo para que no resulte exagerado, en cuyo caso no se trataría de un drama, sino de una farsa. Así pues, el protodramaturgo elige de una manera inconsciente y también perfecta, como está en nuestra naturaleza hacerlo, el espacio de tiempo que permite al interlocutor la suspensión de la incredulidad y admitir que una espera de media hora no está fuera del ámbito de lo probable, aunque tampoco se incluye dentro de los parámetros de lo insólito. El interlocutor acepta la afirmación porque le divierte, y en este momento queda escenificada y admitida una pequeña obra perfectamente reconocible. En toda la historia de la Liga Nacional de Fútbol, solo 2 veces con anterioridad, en un partido fuera de temporada, un principiante relegado al banquillo, por lo que parecía una lesión grave, se había recuperado y lanzado una carrera de 100 metros. Las estadísticas de la liga, al igual que ocurre con la espera del autobús, se centran en hechos corrientes, que se adaptan para ofrecer un efecto teatral. La exclamación «¿Cómo corre?», se eleva a la categoría estadística, para que saboreemos el momento de una manera más prolongada, mejor y distinta.
A la escapada del jugador se le adjudica la carga dramática de lo indiscutible. Tomemos el ejemplo de unas frases tan útiles como tú siempre y tú nunca, que nos permiten volver a formular un enunciado incipiente y convertirlo en dramático. Teatralizamos las expresiones para obtener un beneficio personal, tal vez para imponernos al otro, como en el caso de tú siempre o tú nunca, o para iniciar una charla de sobremesa con un buen tema de conversación. Hoy el autobús ha tardado media hora. En estas pequeñas obras convertimos lo común o intrascendente en particular y objetivo, es decir, en parte de un universo que nuestra formulación proclama como comprensible. Esto es buena dramaturgia. La mala dramaturgia la encontraremos en las palabrerías de los políticos, que tienen poco o nada que decir. Denigran el proceso centrado más bien su discurso en lo subjetivo y nebuloso. Hablan del futuro, hablan del mañana, hablan del estilo americano, de nuestra misión, de progreso, del cambio. Son términos que inflaman los ánimos pacíficamente, o no tan pacíficamente, pues significa levantaos o levantaos y poneos en marcha sin miedo, y que actúan en calidad de drama. Son comodines en la progresión teatral que funcionan de manera similar a las escenas de sexo o de persecuciones de coches en las películas de serie B. Palabras que no tienen relación alguna con los problemas reales y que se intercalan como gratificaciones modulares en una historia carente de contenido. Del mismo modo, podemos suponer que, puesto que tanto demócratas como republicanos reaccionan mutuamente al posicionamiento y las opiniones del otro con el grito de difamación, sus respectivas actitudes son idénticas. Podemos ver el impulso natural de teatralización cuando un periódico ofrece la recaudación de una película. Este impulso, la necesidad que sentimos de estructurar causa y efecto para incrementar nuestra provisión de conocimientos pragmáticos del universo, es inexistente en la película, pero ahora espontáneamente, en nuestra perspectiva de un drama que tiene lugar de manera natural entre películas, de la misma manera que cuando se extingue el interés que sentíamos por Zeus, creamos espontáneamente el panteón. Algunos dicen que la tierra se calienta. No, dicen otros, ¿o habéis vuelto locos? Así que ahora hemos inventado el efecto enfriador del viento, puesto que no podemos eliminar la desazón que nos causa el cambio climático. Lo teatralizamos, transformamos incluso una medida tan poco personal, cabría pensar, y tan científica como es la temperatura, exactamente de la misma manera que teatralizamos el tiempo de espera en la parada del autobús. Cuando necesito indignarme, exclamo, el maldito autobús ha tardado media hora en venir. Cuando, por el contrario, no quiero inquietarme, digo, sí, puede que hoy haga más calor de lo normal, pero gracias al efecto enfriador del viento. Obsérvese que se trata de una estrategia dramáticamente bastante elegante, pues la velocidad del viento no es siempre la misma y puede atenuarse según estemos a su merced o a su resguardo. La idea de efecto enfriador suspende momentáneamente en nosotros la duda o la incredulidad, por la satisfacción que nos produce que su acción sea cierta. Cuando el contenido de la película o la resolución del poder legislativo no nos satisfacen, es decir, no calman nuestra ansiedad, no nos ofrecen ninguna esperanza, convertimos esa tediosa acción en una superhistoria, del mismo modo que el mito de la creación es reemplazado por el panteón
y las luchas intestinas sustituyen la anomia esencial del ser, la nada. Si vemos cualquier drama televisivo durante un tiempo suficiente, La Casa Blanca de Clinton, La Canción Triste de Hill Street o Urgencias, observaremos que la fuerza dramática original da paso a la trifulca doméstica. Pasado un tiempo, la noticia deja de ser noticia. Exigimos un drama. Así es como percibimos el mundo. Nuestro mecanismo de supervivencia ordena el mundo siguiendo la secuencia causa-efecto-conclusión. Freud calificó la música de perversidad polimorfa. Gozamos de la música porque en ella se elige un tema que sigue elaborándose a sí mismo hasta que finalmente se resuelve en un momento que nos produce tanta complacencia como la mayor revelación filosófica, aunque la resolución carezca de contenido verbal. Sucede lo mismo en la política, en la mayoría de los espectáculos populares. Cuando el día toca su fin, los niños corretean de un lado para el otro para aprovechar las últimas energías del día. El equivalente en el caso de los adultos es, al ponerse el sol, crear o presenciar un drama, es decir, ordenar el universo de una manera comprensible. La obra, la película, el chisme vespertino es el último ejercicio de nuestro mecanismo de supervivencia del día, y en él intentamos descargar todo vestigio de energía perceptiva a fin de poder dormir. De ahí que intentamos obtener el drama y, si no lo conseguimos, lo improvisaremos de la nada. El partido de fútbol perfecto. ¿Qué entendemos por un partido perfecto? Deseamos que nuestro equipo se haga dueño del campo vapuleado, al contrario, desde el primer momento, y que llegue al final del partido con una goleada avasalladora. ¿No? Queremos un juego igualado que nos depare muchos reveses emocionales, y en el que retroactivamente parezca que todo el partido ha apuntado hacia una conclusión satisfactoria e inevitable. Deseamos en efecto una estructura en 3 actos. En el primer acto, evidentemente, nuestro equipo se adueña del campo y se impone al contrario. Nosotros, sus seguidores, nos sentimos orgullosos. Sin embargo, antes de que este orgullo se convierta en arrogancia, ocurre algo. Nuestro equipo comete un error, del bando contrario reacciona y se crece haciendo gala de una fuerza e imaginación insospechadas. Nuestro equipo flaquea y se repliega. En el segundo acto de este partido perfecto, nuestro equipo confuso y abatido olvida los principios de cohesión, estrategia y destreza que le hacían fuerte y se va hundiendo en el abatimiento más profundo. Cualquier esfuerzo para resarcirse fracasa, y justo cuando creemos que la suerte empieza a cambiar, se produce un penal o una decisión arbitral que nos devuelve al punto de partida. ¿Podría haber ocurrido algo peor? Pero un momento, cuando todo parece irremisiblemente perdido, llega la ayuda. Tercer acto, desde un flanco inesperado. Un jugador hasta entonces considerado mediocre sale con un bloqueo, una escapada o un lanzamiento que proporciona un atisbo, atención, de una posible victoria. Sí, solo un atisbo, pero basta para que el equipo se lance a jugar casi con todo su esfuerzo.
y los jugadores, en efecto, se recuperan. Nuestro equipo vuelve a igualar el marcador y, mirabile dictu, su juego es precisamente el que los puede llevar a la victoria. Pero por poco tiempo, ya que una vez pierden la ventaja, otra vez por culpa de la fatalidad o de su mano derecha, un árbitro obcecado, ignorante o malintencionado. Pero fíjese, la elección del segundo acto no cayó en saco roto. Algunos pueden creer es demasiado tarde, que se está agotando el tiempo, que nuestros héroes están demasiado cansados. Sin embargo, ponen toda la carne en el asador y hacen un último esfuerzo, el último intento. Y logran imponerse, consiguen la victoria cuando quedan escasos segundos para que finalice el partido. No pueden por lo menos que triunfar, pues en los últimos segundos el desenlace depende de aquel guerrero solitario, aquel héroe, aquel campeón, aquella persona sobre quien en el momento final recaen nuestras esperanzas, todas las expectativas del público. La última jugada, corre, pasa, penal, sí. Pero esperen un momento, ese guerrero que habíamos designado para la jugada, ese campeón resulta lesionado. En el banquillo no queda nadie, salvo un neófito, etcétera, etcétera. En este concepto vemos que no solo en el partido se sintetiza el drama, sino que también en cada una de las acciones, hablamos del partido perfecto, no lo olviden, se sintetiza el partido mismo, siguiendo el paradigma. Sí, no, un momento, del mismo modo que en cada acto de una obra se sintetiza la obra entera. Así pues, el partido de fútbol es tal vez un modelo de la teoría de montaje de Eisenstein. La idea de una toma A se sintetiza con la idea de una toma B, para proporcionarnos una tercera idea, la cual es el elemento constructivo irreductible sobre el que se cimentará la obra. La defensa del equipo A y el ataque del equipo B se sintetizan en la jugada, después de la cual la pelota se encontrará en una posición distinta. Y ante esta nueva posición, una pelota en la misma posición pero en distinto momento, se considera por supuesto que está en una nueva posición. Nosotros, el público, interiorizamos, intuimos, creamos, asignamos un significado filosófico. Ello se debe a que racionalizamos, objetivizamos y personalizamos el desarrollo del partido de la misma manera que lo hacemos con una obra de teatro. Y es que, en definitiva, es un drama que tiene un significado para nuestra vida. Si no, ¿por qué lo vemos? Es una actividad placentera, como la música, como la política, como el teatro, porque ejercita, halaga y documenta nuestra capacidad de síntesis racional, la facultad que tenemos para aprender una lección, o, dicho de otra manera, nuestro mecanismo de supervivencia. Esta jugada, que puede tener lugar o no, pero que percibimos, si nos sentimos filosóficos, podemos encontrar una satisfacción similar, por ejemplo, en la interacción de las nubes. ¿Por qué debemos? Porque está en nuestra naturaleza hacerlo. Puede, según el resultado, perfeccionarnos, tal vez incluso mejorar el mundo, gracias a lo que hemos percibido. Si el resultado es el contrario, puede aliviarnos o en realidad enfurecernos y pervertirnos, solo por el hecho de estimular nuestra capacidad de síntesis de la acción. Del mismo modo que el gato que juega con el ovillo está contento porque practica la tortura simulándola, o algunos grupos patrióticos se sienten felices ensayando de forma más o menos embrionaria la guerra. Es difícil, en definitiva,
no ser nuestra vida como una obra de la que somos los protagonistas. Y esta lucha es el gran cometido de la religión, de la cual el drama solía formar parte antes de la caída. Oxfordianismo. Oxfordianismo. Los que pertenecemos al mundo del espectáculo lo hemos oído decir que tal o cual estrella del escenario o de la pantalla exige que todos los colaboradores se comprometan por escrito a no mirarlos o mirarlas cuando hacen acto de presencia, porque los inferiores deben apartar la vista. Un famoso músico insiste en que no tiene nombre, sino un signo o un símbolo gráfico. De este modo su nombre no se puede pronunciar. Distinción hasta ahora reservada a cierta divinidad venerada por mi gente, los judíos. Muchas personas insisten en afirmar que Elvis no ha muerto. En todos estos casos el mortal ha sido elevado a la categoría de Dios, o está en la lista de aspirantes a serlo. Hoy en día, como en la antigua Roma, cuando se han recorrido todos los caminos del éxito y no queda ningún premio por ganar, la recompensa final es la falsa ilusión de divinidad. Semejante grandiosidad está al servicio no solo del ego de los que están arriba, sino también de la gente normal y corriente. Si los votantes, los espectadores y los incondicionales son necesarios para el acto de la deificación, aunque solo sea en calidad de cómplices, ¿acaso su condición no los convierte en superiores a un Dios? La búsqueda de la divinidad la vemos en la simpatía que despiertan las teorías de la reencarnación y las sesiones de espiritismo. Los que creen en ellas derrotan a la muerte, este ultraje al que los no elegidos están sujetos fatalmente. Los oxfordianos sostienen que no fue Shakespeare quien escribió las obras que se le atribuyen, sino otra persona, con el mismo nombre o con un nombre distinto. Invierten la ecuación megalomaníaca y se convierten no solo en elegidos, sino en seres superiores a los elegidos, excluidos de la posibilidad de ser los autores de las obras de Shakespeare. Por un lamentable accidente cronológico, aceptan en la fantasía de la mayoría de los editores la responsabilidad del primum nobile. Relegan al mal llamado creador al olvido y se entregan a la adulación que les brinda una multitud por su perspicacia y su gran labor de investigación. Con este proceder, los oxfordianos se identifican a sí mismos como defensores de la ilustre cuna, el conde de Oxford, Bacon, Elizabeth, y, lo que es más importante, se presentan como los vencedores de la muerte y se atribuyen la virtud de la eternidad, esta fuerza que sobrevivirá a todas las cosas. La atribución de la autoría de sus obras a Bacon o a los otros está en la misma línea que la concesión del premio al mejor empleado de la semana, que en realidad no da categoría a quien lo recibe, sino a quien lo otorga, y al poder que él o ella tiene para auspiciarlo. Los oxfordianos, al igual que los creacionistas y los que creían que la tierra era plana, se proclaman Dios, en posesión del poder de sobrevivir al orden natural, y su quimera más secreta y a la vez omnipresente en la suprema ilusión falsa de divinidad. Yo creé al mundo. La obra de contenido social. La obra de conflicto social es un melodrama exento de ficción. La pregunta que plantea,
¿Cómo podemos remediar el maltrato conyugal, el SIDA, la sordera, la intolerancia religiosa o racial? Permite al espectador abandonarse a una ilusión de poder. Veo las opciones que se me presentan y decido, junto con el autor, cuál es la correcta. Si yo me encontrase en un lugar que los que están sobre el escenario, me inclinaría por los de la opción correcta. Me pondría al lado del héroe o de la heroína antes que del malo. Cuando al público se le ofrece la opción correcta, mediante el triunfo o la derrota ennoblecedora del protagonista, el espectador puede, y así lo hace, decidirse con petulancia. No era lo que yo pensaba desde el principio. Ya sabía yo que los homosexuales, los negros, los judíos, las mujeres también son personas. Y mirá por dónde, resulta que mi intuición resulta la cierta. Esta es la recompensa que se recibe por asistir a una obra de conflicto social. La recompensa que ofrece el melodrama tradicional es algo distinta. El melodrama genera una ansiedad que se vive desde una posición de seguridad, y la obra de conflicto social propone indignación. Las noticias de televisión ofrecen ambas cosas. En estos falsos dramas nos abandonamos al deseo de sentirnos superiores a los acontecimientos y a la historia, es decir, al orden natural. El mito, la religión y la tragedia abordan nuestra inseguridad de otra manera. Despiertan temor, afirman nuestra impotencia, pero al confesarla nos liberan de la carga de tener que reprimirla. Una persona ignorante puede disfrutar con las obras de Shakespeare, en cambio yo diría que la percepción que los oxfordianos tienen de ellas siempre está teñida, en mayor o menor medida, por el fastidio que les causa su falsa atribución. La obra romántica canta a la inevitable salvación, el inevitable triunfo del individuo sobre los dioses o mediante las acciones de estos, triunfo debido, en definitiva, no al esfuerzo, sino a alguna excelencia inherente, aunque insospechada del protagonista. La tragedia tiende a la subyugación del individuo y por consiguiente a la liberación de la carga represiva que lo atribula y la ansiedad que ésta comporta. Cuando ya no hay remedio posible, tampoco hay dolor. El teatro trata del periplo del héroe o de la heroína, aquellos personajes que no ceden a la tentación, y su historia es la de quien pasa por una prueba que no ha elegido. A los protagonistas de la obra de conflicto social, sin embargo, se los somete a una prueba sobre la cual tienen un control absoluto. Ellos mismos la han elegido y saldrán airosos. Se trata de un melodrama que secundamos porque en cierta medida nos hace sentir bien con nosotros mismos. Se produce la culminación de una fantasía de adolescente, como en las películas de ciencia ficción. Sabemos al final de la fantasía se imponen los buenos, que los marcianos serán reducidos. Somos conscientes de que en la obra de conflicto social el protagonista comprenderá que los sordos también son personas, que los ciegos también son personas. El malo será vencido, el héroe llegará a tiempo de rescatar a la chica atada a la vía del tren. Por eso nuestra alegría se evapora en el mismo instante en que salimos del teatro. Deseábamos, como los adolescentes, abandonarnos a una fantasía de poder sobre el mundo adulto. Lo hemos conseguido y ese breve momento de aventura, el robo de una señal de stop, nos ha hecho sentir poderosos. El protagonista de una tragedia, en cambio, está obligado a luchar contra un mundo, aunque carezca del poder y no disponga de otra arma que no sea su voluntad. Como Hamlet, Ulises, Edipo y Otelo, todos se vuelven contra estos héroes y su condición no es la adecuada para el viaje que deben emprender.
La fuerza de estos héroes proviene de su capacidad de resistir. Resisten el deseo de manipular, el deseo de ayudar. El autor del cómic de Superman, o si vamos a eso, el economista del gobierno, nos pueden ayudar a encontrar la solución manifestando que las leyes naturales han quedado en suspenso. Pero al final, Hamlet, Otelo, usted y yo y el resto del público tenemos que vivir en un mundo real, y la ayuda que proporciona la represión de esta certeza es ciertamente pobre. Alguien afirmó, este alguien fue Reagan, aunque estoy seguro de que otro lo habría dicho antes, que las 9 palabras más siniestras de la lengua son: formo parte del gobierno y he venido a ayudar. La frase significa: voy a proponer soluciones para un problema en el que no me siento involucrado y ante el cual, además, me siento superior. Es lo que hacen los políticos, y los profesores y los padres. Los niños, los votantes y los espectadores, al oír esta ayuda que se les viene encima, reaccionan con hostilidad, pero ocultan sus sentimientos. No nos precipitemos, se dicen. Esta persona me hace un regalo. No es el ofrecimiento que yo deseaba. De acuerdo, pero no voy encima a enfurecerme. En el teatro, el proceso de ayudar es no participar en el periplo del héroe. Es un procedimiento de infantilización, de manipulación del público. El líder, el gran hombre o la gran mujer no dicen el fin justifica los medios. Una gran persona dice el fin no existe. Y por más caro que me cueste, lo que quieren es una mentira. Lo que nos impresiona es la facultad de resistir. Es la fuerza con la que alguien como Martin Luther King dice: no tengo armas, podéis matarme si queréis, pero tendréis que pasar por encima de mi cadáver. Es la fuerza de Theodor Herzl, que afirmó: si realmente lo deseáis, no será un sueño. Herzl, presente en el proceso Dreyfus, manifestó: los judíos necesitan una patria. Esta persecución debe terminar, compréndanlo. Ninguna persona rica le dio dinero, de modo que acudió a los pobres y le pidió una moneda de 10 centavos y otra de 1. Todo el mundo dijo que estaba loco. 50 años más tarde, sin embargo, existía el Estado de Israel. La facultad de resistir confiere emotividad al periplo del héroe. Y para que el público lo viva, es esencial que el escritor lo sufra también. Por eso escribir no es una tarea sencilla. Las personas que se someten al periplo del héroe se conmueven con los poemas de Wallace Stevens, la música de Charles Ives o las novelas de Virginia Woolf. Dicho de otra forma, uno no puede cantar blues si no ha sentido antes una melancolía profunda. El teatro es un arte comunitario. Una de las mejores definiciones que conozco sobre la colectividad son estas palabras de San Pablo: lo que soy para vosotros me adrementa, pero lo que soy con vosotros me reconforta. Para vosotros soy un obispo, con vosotros soy un cristiano. Cuando uno entra en el teatro, debe estar con el ánimo dispuesto a decir: nos hemos reunido todos aquí para experimentar una comunión, para descubrir de una vez qué es lo que pasa en este mundo. Sin esta disposición se obtiene entretenimiento y no arte, y un entretenimiento bien pobre, por cierto. En la obra de conflicto social, el telediario de la noche, o la obra romántica del superindividuo, al posible triunfo se le concede un cortés tratamiento de dudoso, la posibilidad de victoria de los Estados Unidos en la Guerra del Golfo, el destino de Sherlock Holmes, que nos permite, una vez más, saborear y vencer la angustia. Sin embargo, tan pronto como el episodio
o esa guerra en concreto tocan a su fin. En cuanto se ha proclamado nuestra victoria, la angustia se reafirma. Sabíamos que era una batalla ficticia y ahora debemos tratar de encontrar otro adversario, otro malvado, otra película de ficción, otro pueblo oprimido que liberar para volver a convencernos de algo que sabemos que no es cierto, que somos superiores a la circunstancia, que en efectivo somos Dios. La obra de conflicto social, el telediario de la noche, la obra romántica, el drama político, no hemos conquistado nuestra naturaleza, sino nuestro terror, la proposición explícita. Hemos abogado por lo romántico, o lo que es lo mismo, por lo engañoso, lo ficticio, lo falso. Y nuestra victoria nos deja más ansiosos que antes. Si los demás aceptan nuestra proclamación de divinidad, es que el mundo va peor de lo que imaginábamos y nuestra angustia aumenta. El dictador intenta hacer valer unas ideas aún menos probables e impone la obediencia cada vez con mayor crueldad. Los Estados Unidos buscan, hasta los extremos ridículos, una causa justa en la que puedan triunfar. Conan Doyle se ve obligado a recuperar a Sherlock Holmes y debe rescatarlo de las cataratas de Reichenbach. Nuestra afanosa búsqueda de superioridad no se apacigua con un triunfo momentáneo, pues sabemos que finalmente habremos de sucumbir. La obra romántica de la Europa occidental nos ha dado a Hitler, las novelas de Trollope y los musicales americanos. En todos ellos, la excelencia del héroe, que, aunque oculta a veces, vence por encima de todo. Estos dramas pueden ser divertidos, pero son falsos y producen un efecto debilitador, acumulativo. Habitamos un mundo extraordinariamente depravado, interesante y salvaje, donde las cosas no son en absoluto equitativas. Y el propósito del auténtico drama es ayudar a que no lo olvidemos. Tal vez esto tenga un efecto social fortuito y acumulativo, recordarnos que debemos ser un poco más humildes, o un poco más agradecidos, o un poco más reflexivos. Stanislavski divide las obras en dos tipos. Por una parte, las obras que al salir del teatro nos hacen pensar, vaya, es que en mi vida, caramba, me gustaría ahora comprendo, menuda obra de arte, vamos a tomar un café. Cuando uno regresa a casa, ya no recuerda el título de la obra ni de qué se trataba. Y luego están las otras obras, libros, canciones, poemas o danzas, que pueden resultar perturbadoras, enrevesadas o insólitas, pueden dejarnos una sensación de duda después de verlas, pero al día siguiente nos hacen pensar en ellas, y quién sabe si toda la semana, incluso toda una vida. Y si es porque no son obras nítidas, ni tampoco pulcras, pero hay en ellas algo que sale del corazón, y es lógico que lleguen también al corazón. Todo lo que procede de la mente es considerado por el público, el niño y el electorado como manipulador. Puede que de momento sucumbamos a esta manipulación, porque estar del lado de los poderosos nos hace sentir bien, pero al final nos damos cuenta de que nos manipulan y nos sentimos ofendidos. La tragedia no es un canto a nuestro posible triunfo, sino a la verdad. No es victoria, sino resignación. Buena parte de su poder apaciguador proviene de nuevo de aquella consideración de Shakespeare: cuando ya no haya remedio posible, tampoco hay dolor.